con Marina Natalia Venegas Luceros, que está a distancia. Ella es historiadora de la Universidad de Chile y tesista de la carrera de Antropología con orientación en Arqueología en la Universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en Arqueología del Paisaje y Sistemas de Información Geográficos. Va a presentar Edificando el Estado-Nación en las afueras de Buenos Aires, un análisis arqueológico con sistemas de información geográfico del patrimonio arquitectónico en el Pueblo Nuevo, actual ciudad de San Vicente, entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No sé si nos escuchás, Martina. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, cuando quieras. Bien. Bien. Bueno, primero que todo contarles que este trabajo se enmarca en mi investigación de tesis de licenciatura para optar a ser licenciada en antropología con orientación en arqueología y en los trabajos del equipo de Mariel López en el pueblo de San Vicente, trabajos arqueológicos. Acá como que se me toca aquí. Bueno, lo que ven en pantalla es el polígono de San Vicente del Pueblo Nuevo. Esto se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de Capital Federal. Y bueno, San Vicente tiene dos etapas. La fundación de el pueblo viejo fue a principios a mediados del siglo XVIII, y la fundación del Pueblo Nuevo, que es una etapa ya republicana, fue a mediados del siglo XIX. Y lo que yo voy a estudiar en la fundación del Pueblo Nuevo, el entramado arquitectónico, que es todo lo que se encuentra en el polígono marcado en el cuadrado. Bueno, fue un emplazamiento en damero, con lo típico que tiene un pueblo eh, republicano, donde el centro administrativo estaba en la plaza central y está enmarcado en 4 plazas. Bien, mi intención de estudiar la arquitectura del siglo XIX, de a mediados del siglo XIX, es ver la ideología subyacente, tanto del gobierno de la época como de los habitantes del lugar, de la agencia de las personas, a través de la construcción de las primeras casas. Y esto lo voy a hacer a través de algunos objetivos. En primer lugar, ver el entramado arquitectónico en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, identificando las características arquitectónicas urbanísticas del Pueblo Nuevo, explorando la interrelación de la comunidad local y las directrices gubernamentales, y evaluar el imaginario político republicano de la época. Bien. Para esto yo usé Sistema de Información Geográfica, que bueno, que ya Paola contó un poco de qué se trataba, que es una herramienta tecnológica que permite almacenar datos georreferenciados. Se divide en dos, en raster y en vectorial, que en raster la información se expresa a través de píxeles, y en el caso de vectorial a través de puntos, línea de polígono. En este caso yo usé vectorial, y usé mapas temáticos de puntos. Y lo hice a través de la arqueología del paisaje, que es un enfoque de la arqueología que permite estudiar la interrelación entre las sociedades humanas y el entorno. Bueno,
yo hice mapas temáticos, como dije, y lo dividí en dos ejes. Por un lado, en los estilos arquitectónicos del siglo XIX y comienzos del XX, y identifiqué dos, el italianizante y el afrancesado, y por el otro lado, los elementos estructurales como los tamaños de ventana, los ladrillos, la presencia de respiradero, de ochava y de remodelación. Por una cuestión de tiempo, yo solamente voy a tomar algunos de estos elementos, enfocándome en la metodología que es el uso de sistemas de información geográfico y poder mostrar los tipos de mapa que hice para ver los patrones espaciales, así como los elementos arquitectónicos. Bueno, voy a partir por los estilos arquitectónicos. Como dije, encontré dos, que es el italianizante y el afrancesado. En violeta están marcados en puntos, que es el predominio del estilo italianizante, y notoriamente es el predominante, ¿cierto? Seguido por el afrancesado, que son mínimos y que incluso hay algunos casos donde se mezclan ambos estilos, tanto el afrancesado como el italiano, de forma equitativa. Esto se debe, bueno, en mi análisis tengo varias hipótesis acerca de por qué es el estilo italianizante el predominante y de forma, en todo el espacio, de forma por igual, tanto en el centro como en la periferia, como en avenidas principales. En primer lugar, por la migración, las grandes oleadas migratorias en Argentina de italianos, que puede haber sido un conocimiento heredado por parte de los albañiles, que era lo que conocían, y por otro lado también este intento también de imitar los estilos italianos, o sea, tanto como de los albañiles como de las personas que iban a habitar eh, estas casas. Y por otro lado, el francés, el afrancesado, bueno, el estilo francés en el siglo XIX estaba muy de moda y tenía que ver con temas de estatus y que, bueno, justamente el estilo francés, si nos ponemos a mirar el mapa, están en avenidas principales y que puede haber sido una forma de mostrar estatus en estas calles que iban a ser más vistosas. Bueno, yo lo que hice para poder pasar de una variable cualitativa a una cuantitativa, tomé elementos y los cuantifiqué, elementos italianizantes, y estos elementos podían ser las pilastras, los frontis triangulares, los paños lisos, como en la foto que se encuentra a la izquierda, que tiene un estilo italianizante, y quise ver cuántos elementos habían en cada una de las estructuras italianizantes. Y me encontré que la mayoría eran entre 2 y 3 elementos y que estos estaban distribuidas de forma uniforme. Entonces, a mí me da para pensar que en realidad estos elementos eran lo suficiente como para ver que hubiese una intencionalidad de que estuviera marcado el estilo italianizante. Bueno, los elementos arquitectónicos, en este caso es el largo de la ventana. Las ventanas eran bastante grandes, entre 1,5 y 2 metros en su mayoría, y estaban también distribuidas de forma uniforme. Habían unas que eran mayor de 2 metros y otras que eran muy raras que tenían solo 1 metro, pero que la mayoría eran entre 1,5 y 2 metros y distribuidas en todas partes del polígono, tanto en avenidas principales como en el centro, como en calles no tan transitadas. Esto tiene que ver un poco de cómo se relacionaban del interior de las estructuras de las casas hacia afuera, como esto de que las ventanas pudiesen ser como una entrada entre el espacio público y privado de las personas con la calle, con la comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, que las ventanas grandes hacían permitir que entrara más luz en una época donde la luz eléctrica era incipiente o inexistente, incluso cuando empieza a construirse San Vicente. Y por otro, tenía que ver también por la ventilación. Entonces, es un elemento para pensar que no solamente tiene que ver con que las ventanas grandes no solamente tenían una función utilitaria, sino que también de relación entre las personas, y así como también de estatus, porque mantener ventanales grandes
era muy costoso, los vidrios se mandaban a hacer Europa, había que trasladarlos, instalarlos y mantenerlos. O sea, romper un vidrio, había que encargar el vidrio y volver a ponerlo, y eso era muy, muy costoso. Bueno, los respiraderos es una rendija que se encuentra en el muro perimetral, en la parte inferior a unos 10 centímetros del suelo más o menos, y que permitía la ventilación de los cimientos para que la estructura no se diera. Y bueno, yo lo tomé como un elemento interesante porque es una nueva tecnología incluida en el siglo XIX, traída también de Europa, y hoy en día ahí todavía existen y todavía se usan y están también distribuidas de forma uniforme por el polígono, o sea que no era como algo de algunos pocos. A mí me da para pensar que el resto de las estructuras también lo pudieron haber tenido, pero que fueron removidos con el tiempo y que no era algo exclusivo ni del centro ni de las avenidas principales, sino como de forma transversal en la sociedad de la época. Y que lo más probable es que esta sociedad, los primeros habitantes del Pueblo Nuevo, hayan sido de familias muy acaudaladas. Bueno, el uso de la ochava. La ochava es un corte que tienen las casas que se encuentran en la esquina para permitir el libre tránsito de las personas en la vereda. Y se estableció la ley de ochava obligatoria en 1821, pero San Vicente fue construido a partir de 1860 en adelante, el Pueblo Nuevo. Aún así, las casas que tienen ochava son muy pocas hoy en día. Las estructuras que la presentan. Y las casas sin ochava están distribuidas de forma heterogénea y están concentradas, bueno, están en todas partes, pero hay un número significativo en la parte suroeste del polígono, y las casas con ochava están cerca del centro, del norte y en las avenidas principales. Entonces, a mí me dio para pensar que en realidad había una resistencia, que estos primeros habitantes hacían un poco lo que querían, porque cuando construían no construían la chava, y lo que los construían estaban en avenidas principales, o sea que en las que estaban más expuestas. Entonces puede ser que haya habido un control estatal, sobre todo en los lugares donde se viera más, pero aún así existía la resistencia y pudo haber sido por el tema de que eran familias muy importantes, acaudaladas y que tenían relación con los primeros gobiernos republicanos. Y bueno, por último, el último elemento de que voy a hablar son las remodelaciones, que bueno, las remodelaciones, los lugares que no están, las casas que no están remodeladas están distribuidas de forma uniforme. Hay remodelaciones que tienen elementos del siglo XIX, o sea que cuando se caía algo, las remodelaban manteniendo el mismo estilo del siglo XIX, y que estas están en las calles más transitadas, así como en el centro del polígono, y las que están remodeladas, pero que no siguen ningún patrón estilístico de ningún siglo en específico, están en calles menos habitadas. Y que esta mezcla de elementos son como, por ejemplo, que ponen un ladrillo fiscal, un ladrillo actual, en una parte de una puerta que estaba hecha con ladrillos del siglo XIX, y se ve ese contraste a simple vista. Entonces, las remodelaciones del siglo XIX, que se encuentran en los lugares más vistosos, como en las calles principales, me da para pensar que existe una intencionalidad de conservar el patrimonio por estas familias, pero que no es suficiente y que por eso existen estas otras familias que están en calles menos transitadas, que hicieron lo que pudieron y remodelaron como pudieron. Entonces, es como una invitación también desde el punto de vista estatal a que intervenga y pueda proteger el patrimonio.
Hoy en día el paisaje es muy diverso en San Vicente, entregándonos un poco de modernidad, un poco de a comienzos del siglo XX, un poco del siglo XIX, generando un paisaje mixto donde se ven las distintas etapas del tiempo. Bueno, como conclusión, que el desarrollo urbano en San Vicente en el siglo XIX tiene una influencia tanto estatal como en la agencia de los habitantes de la época, o sea, el hecho de tener esta estructura de damero y que las casas se configuren como un tablero de ajedrez es la influencia estatal, y por otro, la agencia de los habitantes con los estilos y con la resistencia a la ochava, por ejemplo. Que existe la ubicación estratégica del Estado en los edificios de la municipalidad y de la iglesia, que, que confluye el poder político y el de la comunidad, que los estilos arquitectónicos son el italianizante y el afrancesado, influenciado por la migración europea, que los elementos arquitectónicos como respiraderos, ventanas, reflejan funciones prácticas como también de estatus social, y la omisión de la ochava podría ser un símbolo de resistencia. Que las remodelaciones, algunas mantienen estilos del siglo XIX y otras que son modernas, y que existe como esta fusión entre la modernidad y lo antiguo, y que puede ser el puntapié para futuros trabajos que tengan que ver con patrimonio. Eso es todo, muchas gracias. Yo no los escucho por si acaso. A ver, ahora. Ahí. Bueno, yo quería hacer la primera pregunta porque me llamó la atención que hablas de la inmigración a mitad del siglo XIX, 1850, y teniendo en cuenta que la masa migratoria viene para finales del siglo XIX, quería saber si habías trabajado con censos de la ciudad de San Vicente que demuestren efectivamente qué población de inmigrantes tuvo y por qué tan temprana, ahí quizás me llama la atención que haya sido tan temprana una oleada migratoria que en general se calcula que es para fines del siglo XIX y después pre-Primera Guerra. ¿Cómo caen ahí? Porque eso también cerraría un poco la hipótesis que vos estás planteando de que estos estilos se relacionan directamente con la mano de obra de los albañiles inmigrantes en San Vicente. Si trabajaste entonces, la pregunta es con los censos y con otro tipo de fuentes históricas que te permitan como avalar esta hipótesis. Sí, claro. O sea, en realidad el equipo ha trabajado mucho con los censos, el equipo de investigación, y las primeras oleadas migratorias incluso vienen del siglo XVIII italiano. Es más, con el equipo están trabajando una casa, estuvieron excavando una casa del siglo XVIII que fue de familia italiana, muy pobre, pero de familia italiana. Y dentro de las poblaciones que llegaron a San Vicente, en primer lugar, oleada migratoria italiana, la segunda población importante fue española y la tercera fue francesa. Entonces había presencia inmigrante ya para mediados del siglo. Es cierto que la oleada migratoria más fuerte fue a finales del siglo XIX, pero ya había oleada migratoria a mediados, y no solamente en Argentina. Yo soy chilena y acá en Chile también, a mediados del siglo XIX, hubo una oleada migratoria europea muy importante. Entonces, no es un fenómeno de un país, es un fenómeno, podríamos decir, del Cono Sur. Sí, sí, seguro. Lo que digo es que justo que hayan llegado a San Vicente, que ya se han dedicado a la construcción, si eso se refleja en los censos de ocupación, de censos de trabajo, porque hay muchos censos de trabajo. No sé si en San Vicente, por eso era la pregunta, donde uno... Sí, el equipo ha trabajado con censos y sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Diego y Pilar. Pilar, Pilar.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué italianizante afrancesado? Digo, ¿por qué la desinencia o los sufijos? ¿Es por eufonía, porque suena más familiar afrancesado? ¿Es por jerga arquitectónica? ¿O hay una especie de contraste deliberado de tu parte, como que afrancesado sería un estilo más afianzado, consolidado, sedimentado, y en cambio en la influencia italianizante sería algo más dinámico, en flujo? Tiene que ver con cuestiones arquitectónicas. Cuando yo empecé la investigación, hice varios relevamientos y los primeros que hice fue con un historiador especializado en historia de la arquitectura, con Eduardo dos Santos, y él me hizo la distinción. No se puede hablar de francés, sino de afrancesados, porque tiene una influencia francesa y no están en Francia. Entonces, como que él escribió un manual y yo me guié en su manual para poder distinguir los distintos estilos y él planteaba esto, no es italiano, no es francés. Y me costó mucho entenderlo igual, porque al principio cuando empecé a escribir y mi directora me decía, no, Martina, no es lo mismo. Yo creo que tiene que ver un poco también como cuando uno habla de gótico y neogótico, que no es lo mismo, no hay algo gótico en América Latina, sino algo neogótico, que tiene que ver con cuestiones netamente arquitectónicas. Sí, pero ¿por qué no italianizado entonces? Esa es la pregunta. ¿Por qué italianizante y no italianizado? ¿Cómo, perdón? ¿Italianizante y cómo? Claro, ¿por qué entonces, justamente por lo que me respondes, por qué no italianizado en lugar de italianizante? Ah, porque así se llama, ese es el nombre que tiene. No, la verdad es que no sabría decirte por qué no se llama italianizado. Supongo que es como un consenso arquitectónico. Esa es la pregunta, gracias. Pilar. ¿Me escuchás ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Martina? Sí, nada, primero felicitarte por el trabajo y te quería hacer dos preguntas. Una, algo dijiste, ¿cómo era que habías compuesto vos esa cartografía? Por un lado, recién mencionabas que habías hecho trabajo de relevamiento en el territorio y demás. Y después, ¿hasta qué punto puede servirte o no la experiencia de los vecinos, el intercambio con los vecinos? Y ahí pensaba también en las posibilidades de mapas colaborativos, pero no para ahora en términos de terminar la tesis, sino como proyecto para seguir trabajando. Bueno, a ver, la primera pregunta era cómo hice los mapas. Sí, exactamente, sí, o sea, ¿cómo produjiste ese relevamiento? Ah, bueno, yo hice trabajo de campo a través de transectas y fui relevando cada una de la estructura, primero con la ayuda de este arquitecto y también con alguien que es arqueóloga, eh, con Mariela Pato, con ella, que es parte de San Vicente, ella es vecina de San Vicente, entonces me contó un poco de la historia de San Vicente y también más o menos que me orientó, y por el otro lado con el arquitecto que me fue ayudando con lo más técnico. Y el relevamiento lo hice yo a pie, y una parte también la hice con auto. Entonces, tuvo varias etapas y fueron varias jornadas de relevamiento. A partir de eso, anoté las coordenadas las pasé a un Excel, el Excel las pasé a Sistema de Información Geográfico con el QGIS y pude establecer los puntos. Y bueno, con un cuaderno de campo anotando todos los elementos que yo pudiera ver en cada una de las estructuras, sacando fotos, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta era, con lo de la gente. Sí, cuando yo pasaba por las casas, a la gente le llamaba la atención, sobre todo si había gente adentro, porque las casas están habitadas hoy en día, y la gente salía y me preguntaba qué estaba haciendo y le contaba. Eh, una, una familia me dejó entrar a su casa, obviamente que como era una sola, yo saqué fotos, me permitió sacar fotos, vi, no sé, cosas como el piso, los ladrillos, etcétera, etcétera, pero no están en mi tesis porque fue una sola familia y ellos me pudieron contar un poco de cómo había sido la historia de esa casa. Después hablé con otro vecino más, hablé con tres vecinos en total, con otro vecino más que me contó cosas de su garage, de que había sido como un lugar para guardar carreta o caballos.
y con otro vecino que mucho no sabía de la casa, de hecho, cuando yo le dije que era del siglo XIX, no sabía. Entonces, había como distintas, distintos testimonios, pero, pero todos tenían muy buena recepción y todos con muchas ganas de saber qué va a seguir pasando, como sí, me encantaría que hubieran proyectos de gestión patrimonial. eh, ninguno fue mala onda. Con eso quiero decir. Y que sí, que está la voluntad, lo que pasa es que faltan los recursos, porque es así. Gracias. Sí. No sé si me escuchas bien, Tina. En primer lugar, agradecerte la exposición. Me planteo una duda, la relación que estableces estrecha entre migración italiana y el estilo italianizante, que efectivamente se llama así, es probablemente el estilo más extendido en este país, y sin embargo acá tenemos la Casa de Gobierno del mismo estilo. Supongo que conocerás que los trabajos de Ariane Morelli, en el sentido es que hay también mucha población, son maestros mayores de obra, en su gran medida, no son arquitectos, bueno, hay arquitectos, pero no son todos arquitectos, y muchos están rotando por distintos pueblos y distintas localidades, trabajando y haciendo una arquitectura, en todos los casos, muy semejante. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede establecer una relación tan estrecha entre el estilo arquitectónico que prima y la población estable? O por el contrario, acá hay un conjunto de especialistas, no, ni siquiera son especialistas, insisto, maestros mayores de obra que van siendo contratados en distintos lugares de la región. Esto está muy estudiado en Corrientes, por ejemplo, y que construyen con el mismo estilo, con un único estilo. No, la verdad es que no, por eso que es una hipótesis, porque existen muchas opciones. Por eso cuando expuse que dije, bueno, puede ser por muchos motivos, como del conocimiento del albañil, como la intención de imitar, eh, y además que existe migración, como que uno tiende al tiro conectar, como, bueno, migración italiana y todos son italianizantes, acá debe haber un match. Pero la verdad es que tampoco se puede asegurar eso, porque no está el registro como historiográfico, de fuente histórica, no existe como algo que diga, no, bueno, la migración italiana construyó casas italianizantes, no existe. Entonces, de alguna forma esto es un acercamiento y decir, bueno, esto puede haber ocurrido y puede haber sido el conocimiento de los inmigrantes, porque justo hay migración italiana, pero es solo una hipótesis, la verdad. Gracias. La última. La última es un aporte un poco, Martina. Sí, con Martina estuvimos dialogando mucho sobre el tema de lo italianizante y lo francesado, además de con el arquitecto. Esto es algo que se repite y que el arquitecto lo estudió en la ciudad de Buenos Aires a partir de las fachadas, que es predominante. Y quienes estuvimos trabajando con, antes que los censos, los primeros padrones, que son del siglo XVIII, en el primer padrón aparece un solo albañil y los apellidos son predominantemente italianos. Entonces, da para pensar que realmente fueran quienes más manejaban. Igualmente hay muchos otros elementos que Martina nos ha mostrado, por la herrería, etcétera, digamos, aparecen en los primeros padrones, por lo menos apareció en la región. Y el predominio de las familias italianas, que son las que tienen más agencia, ¿no? Esto lo analizamos más que en otro trabajo con Rosario Polotto, en el tema del inicio de las municipalidades, que es a partir de 1854, en 1856, cuando comienza el proceso de municipalización, ahí empieza a construirse el pueblo nuevo con esa arquitectura que estudia Martina y que ubica en los planos de GIS con distintos criterios como para ver, combinar con las fuentes históricas y ver cómo están actuando los vecinos, cuál es la agencia de los vecinos. Pero sí, lo que vos decís es así. Bueno, muchas gracias Martina.